Él es bueno con cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de tantas cosas que están pasando en el mundo. Él nos ha guardado, nos ha mantenido aquí, ¿verdad? Y hay que seguir adelante. Hoy quiero compartirles algo de la palabra de Dios. Hoy en día, ¿verdad?, donde quiera están halagando a los médicos por el extraordinario trabajo que están haciendo y se lo merecen. Pero hoy quiero hablarte de un médico que es mejor que todos los médicos que existan en el mejor del mundo. Hoy en día halagan a doctores de Houston, de Mérida, de muchas partes del mundo y dicen, allá están los mejores médicos. Pero quiero decirte y hablarte de un médico, el médico que el mundo necesita hoy en día, el médico en el cual hoy en día quisieran encontrar a ese médico y que los curara, quizás de este virus, quizás de un cáncer, quizás de un SIDA, quizás de la diabetes, quizás de cualquier enfermedad. Quiero hablarte de ese médico, un poco de ese médico, en el cual Él vino con el propósito de sanar, de libertar, de perdonar, de sanar, de vendar la herida. Ese médico en el cual yo te quiero hablar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero leerte una escritura en la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 16. Y la escritura ahí nos dice, vamos a leer desde el versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ese es, hermano, del médico que yo te quiero hablar. Dijo Jesucristo, los sanos no tienen necesidad de médico. Y Jesús estaba entre publicanos y pecadores. Pero los escribas de aquel entonces, los fariseos, ellos se consideraban santos, se consideraban perfectos, se consideraban que no necesitaban de Jesús, que no necesitaban de el amor de Dios, del perdón de Dios. Ellos se consideraban intachables, sin mancha, sin arruga, como muchos hoy en día se consideran a sí mismos. Se creen perfectos, se creen que no cometen errores, se creen que no fallan. Pero quiero decirte que al igual como esos hombres llamados los publicanos, los pecadores, llamados los fariseos, los escribas de aquel entonces, así hoy en día hay mucho religioso que se considera a sí mismo santo, perfecto delante de Dios por sus propias fuerzas. La iglesia es santa, es perfecta, es purificada, es limpia, sin mancha, sin arruga, pero es gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No es por nuestras propias fuerzas, no es por lo que hayamos hecho nosotros, no es por la acción, por la decisión que hayamos tomado, sino que es gracias a Dios y a su gran misericordia. Vivimos en un mundo, hermano, lleno de enfermedades de todo tipo, algunas más dañinas, algunas de muerte, algunas enfermedades más ligeras, más leves, pero están, hermano, en diferentes partes del mundo. Hay gente que está desahuciada, gente que tiene cáncer, que tiene SIDA, que tiene diabetes, que tiene problemas en sus riñones, en sus pulmones, en su hígado y en muchas partes. Pero usted y yo, hoy en día, el mundo necesita de este médico, porque es el médico que el mundo necesita. ¿Por qué? Porque Él es especialista en lo imposible.
Hay cosas que los médicos en su estudio que han tenido hacen todo lo imposible para poder, ¿verdad?, darle la medicina y tratar con la enfermedad con la cual está pasando el paciente. Estudian y estudian. Hasta ahora no hay una vacuna para este virus, pero en todas partes, bueno, aquí en Estados Unidos supuestamente ya la vacuna está en otras partes, pero hablamos de el cáncer, hablemos del SIDA, hablemos de estas enfermedades que aún los doctores, estudiantes de las universidades han estado trabajando, han estado estudiando para poder lograr y conseguir una medicina, una cura para todas estas enfermedades. Pero quiero decirte que Jesucristo, hermano, Él puede sanar cualquier enfermedad que sea, cualquiera. Pero si nos ponemos a analizar y a pensar, hubo mucha gente que Jesús sanó. Hubo mucha gente que Jesucristo, hermano, levantó de entre los muertos, los resucitó. Hubo gente, hermano, que estaba leprosa y la sanó. Hubo gente que era ciega y le sanó sus ojos. Pero quiero decirte que toda esa gente que Dios sanó, ¿se acuerda de Lázaro? El que estaba ya muerto, hermano de Marta y María. Lo resucitó de entre los muertos. Pero ese Lázaro volvió a morir. Esos ciegos murieron. Esos paralíticos murieron. Caminaron y todo, pero murieron. Pero hay una enfermedad que es más peligrosa que cualquier SIDA, que cualquier otra enfermedad. Esa enfermedad se llama pecado. Ese pecado, hermano, es la que tenían aquellos hombres con los cuales se encontraba Jesús. Jesús se encontraba, dice, que con publicanos y con pecadores. Y los fariseos y los escribas lo estaban criticando, lo estaban juzgando. Y dice, ¿qué es esto? Este está comiendo con los pecadores, comiendo y bebiendo con ellos. ¿Cómo es que se junta con ellos? Pero Jesucristo les dijo estas palabras: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aunque ellos mismos eran pecadores, pero se consideraban santos delante de Dios. Por eso es que Jesucristo vino para sanar, para libertar, para ser libres de la esclavitud, del pecado, del diablo. Y tenemos que entender que Él es el médico con excelencia, el médico de médicos, que Él hace lo imposible. Dice la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Porque todo, hermano, lo que Dios quiere hacer, lo hace si Él quiere. Dice la palabra de Dios que con la palabra de su boca Él hizo los cielos y la tierra. Con su pura palabra. Él es todopoderoso. No hay nada, hermano, que a Él lo detenga. No hay nada imposible para Dios. Todo lo puede, todo lo hace. Por eso es todopoderoso. Por eso es de que el mundo necesita a este médico, al médico por excelencia. Es necesario que el mundo, el hombre y mujer, empecemos a poner la mirada en Jesús, a confiar en Jesús, más que en la medicina, más que en los médicos. Primeramente pongámonos en las manos de Dios y Dios hará el resto. El hombre hará hasta donde él alcanza su conocimiento, hasta donde él haya alcanzado a entender y comprender la medicina. Pero Dios hará lo imposible. Dios hará lo que el hombre no puede hacer. Dios hará lo que la medicina no puede hacer. Dios hará lo que la ciencia y todo lo que existe hoy en día en este mundo no puede hacer. Dios lo puede hacer en tu vida. Dios lo puede hacer en tu hijo. Dios lo puede hacer en tu hija, en tu padre, en tu madre. Él es el que tiene el poder. Por eso es que Él es el médico que el mundo necesita. A Jesús, el médico con excelencia. ¿Por qué también necesitan a Jesús como el médico? ¿Por qué? Porque todo lo que Él hace, hermano, lo hace gratuito.
Él no te va a pedir, no te pide dinero. Él no te pide, hermano, que vendas tu carro, tu casa. ¿Cuánto hoy en día sale de caro ir a una visitada a un hospital? Mucha gente prefiere quedarse en casa. ¿Por qué? Porque no tiene el dinero, cómo pagar esa multa, ese bill que le va a estar llegando mes a mes, y muchos prefieren quedarse y buscar de una y de otra forma cómo sanarse. Dice la Escritura, Marcos capítulo 6, versículo 56, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Por qué? Porque es el único que puede sanar, es el único que puede limpiarnos, es el único que puede sanar nuestra enfermedad. Pero hay una enfermedad en la cual el hombre hace mucho tiempo poseyó, que se llama pecado. Y esta es por la principal causa que Jesucristo vino a este mundo. Por eso dice la Escritura, y por su llaga fuimos nosotros curados, porque estábamos enfermos, estábamos infectados con el pecado. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia es bien clara, dice que por cuanto Adán pecó, el pecado pasó a toda la humanidad, a toda nuestra descendencia pasó el pecado. Y Jesucristo es el único que puede lograr quitar el pecado del hombre. No hay otro método, no es por obras, no es si eres muy amable, si dices buenos días, si dices buenas tardes, si eres muy ordenado al hablar. No es de esa forma. La Biblia dice, todo hombre que nazca en este mundo ya posee el pecado. Ahora hay una forma en la cual Dios un día les va a pedir cuentas. Desde que el hombre empiece a tener conocimiento, Dios le va a juzgar. Porque empieza a tener conocimiento, va a conocer qué es el bien y el mal. Acuérdese de Adán en el huerto de Edén, cuando él comió y desobedeció, ¿verdad? Comió de la cual fruto Dios le dijo que no comiese. Dios le dijo que no comiera y comió. Y dice la Escritura que fueron abiertos sus ojos. Adán vivió en un momento en el huerto del Edén que se le conoce como la inocencia. Había inocencia en él. Pero llegó un momento en el cual desobedecieron y llegó el pecado. Entonces así conocieron lo que era el bien y el mal. Entonces Dios tuvo que sacarlos, los destituyó del huerto del Edén, pero Dios tenía un plan B, y dice la Escritura que Adán y Eva se cosieron un vestido, un traje de hojas. Con sus propias manos se lo hicieron para poder tapar su pecado. Pero vino Dios y trató nuevamente de acercarse al hombre y buscar la solución. Y dice la Escritura que Dios mató a un animalito y les hizo pieles, les hizo túnicas de animales para tapar su pecado. Entonces usted y yo tenemos que entender que Dios, hermano, tiene un plan B después de que el hombre pecó, y dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios le da una oportunidad al hombre. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo, que lo dio para el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero el hombre no ha querido obedecer. El hombre quiere seguir en sus propios deseos, en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, en su propio entendimiento. Pero a Dios, hermano,
hay que obedecer en su palabra. Él dice en la Escritura que todo aquel que crea en Jesucristo será salvo. La Escritura es bien clara en Juan 3:16. Pero también nos dice en Juan 3:36 que aquel que rehúsa creer en Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él y no verá la vida. Es necesario que usted y yo comprendamos y entendamos que el único que nos puede sanar de esa enfermedad llamada pecado es Jesucristo. Él puede sanar un cáncer, puede sanar el SIDA, puede sanar la diabetes. Él tiene el poder. Pero nosotros tenemos que orar y pedir a Dios y se haga su voluntad. Aprender a orar como nos dejó el ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue al huerto, ¿verdad?, de Getsemaní, dice la Escritura que Él oraba y decía: Padre, si es necesario, si es posible que no pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Él mismo les enseñó a sus discípulos: mas cuando oraréis así. Una de las partes de la oración que el Señor les enseñó a sus discípulos, la oración modelo, el Padre Nuestro: que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Pero hoy en día el hombre está impuesto y ya no ha entendido que a Dios se ora y se dice: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Esto es lo que yo quisiera. Pero tú conoces, como nos dice la Escritura, que el Señor tiene mejores planes, mejores pensamientos, Él tiene mejores cosas, y Él es más, Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro futuro, y nosotros tenemos que entender lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Él es, hermano, Dios nos quiere bendecir grandemente. Pero muchas veces creemos que Dios, si decimos: yo quiero que Dios me bendiga, y creemos que va a ser con lo material, que nos va a dar un trabajo extraordinario, que nos va a dar carros, que nos va a dar casas. Pero hermano, tan solamente el respirar, y no estar respirando, hermano, con una máquina, con un aparato, es una gran bendición. El mirar a nuestras familias de pie, respirando sana, con sus propios pulmones, es una gran bendición. Pero muchos, hermano, para ellos la bendición de parte de Dios es que tengan dinero, que tengan lujos, que tengan carros, casas, que viajen por todo el mundo. Para ellos es ser bendecidos. Pero no es así, hermanos. La mejor bendición que usted y yo tenemos, lo más hermoso, es haber conocido a Jesucristo, es haber que Jesucristo nos haya alcanzado para tener, hermano, esa relación nuevamente con nuestro Señor. Porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero al venir Jesucristo, dice que nos hace cercanos nuevamente al Padre, y ahora tenemos comunión con Él. Ahora nosotros, hermano, antes, en aquel entonces, la gente tenía que ir detrás de un velo y el sacerdote intercedía por ellos. Ahora ese velo se rasga y usted y yo tenemos directo acceso al Padre, y tenemos al sumo sacerdote, que es Jesucristo, que entró una sola vez y para siempre. Y dice la Escritura que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí y por todo el mundo entero. Y si Él no ha venido todavía, querido hermano, querido amigo, es porque dice la Escritura que Él es paciente para contigo, para con tu familia, para con tus seres queridos, para con tus amigos, para tus parientes, tu padre, tu madre. Él es paciente para con ellos, para que no se pierdan, sino para que vengan al conocimiento de la verdad que es Jesucristo, para que vengan al conocimiento de Dios y ellos puedan también, hermano, conocer de Jesucristo. Dice la Escritura, hermanos, fíjese algo tan tremendo que nos dice en Mateo capítulo 13, versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Y con el corazón
entiendan y se conviertan. Y yo, dice el Señor, y yo los sano. Tenemos que entender, hoy en día el mundo, hermano, se cree sabio. Hoy en día el mundo es soberbio. Hoy en día, hermano, la gente es soberbia y cree que no necesita de Dios. Cree que porque tiene un trabajo y gana sus $1,000, $2,000 por semana, creen que ellos son todo, hermano. Que no necesitan de Dios. Que porque tienen un departamento, una casa donde vivir, un carro en que moverse, no necesitan de Dios. Están equivocados. Porque la Biblia nos dice, hermano, en el libro de Santiago, que la vida del hombre es como la flor del campo, que por la mañana sale muy bonita, crece, sale la bonita flor, pero después sale el sol, la quema, la marchita y se acabó aquella flor. También nos dice que es como la neblina que sale por las mañanas, pero después se desvanece, desaparece y se terminó. Tenemos que entender que nosotros somos materia, somos polvo, hermano, y tarde o temprano tenemos que morir si no viene Cristo antes. La Biblia dice que la vida del hombre es de 70, 80, 90 años, la vida del hombre, y se termina. Pronto pasan y volamos, dice el salmista. Tenemos que entender que Jesucristo ya dejó establecido en la Escritura, dice Hebreos 9:27, que ya está establecido para con el hombre que muera y después de esto el juicio. Un día tendremos que encarar a Dios y Dios va a sacar los libros, el libro de las cosas buenas y de las cosas malas. Y muchos creen, bueno, Dios, yo he hecho muchas cosas buenas, y creen que Dios lo va a poner en una balanza, y si hiciste cosas buenas te vas a ir al cielo, y si hiciste cosas malas, más cosas malas, te vas a ir al infierno. Pero la Escritura dice que Dios sacará otro libro, y este es el libro de la vida. Y dice la Escritura que si tu nombre o mi nombre no está escrito en el libro de la vida, serás lanzado al lago de fuego. Y es por eso que tú y yo tenemos que preocuparnos, tenemos que pensar en que pronto podré pasar ese día. Estamos viviendo en los tiempos quizás ya finales. No podemos asegurar, porque la Biblia dice que el Señor dejó las señales, dijo que es como cuando una mujer va a dar a luz, y que todas las cosas que están pasando, Jesucristo les dijo a sus discípulos allá en Mateo 24, capítulo 4 en adelante: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre predicando el evangelio, vendrán muchos en mi nombre hablando de mí, pero muchos se engañarán, los apartarán de la verdad. Así que tú y yo tenemos que tener cuidado y leer la Escritura, porque la Escritura, hermano, no es de interpretación propia. La Biblia se interpreta sola. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él nos va a ayudar a seguir adelante, pero lo que Dios vino, el principal motivo por el cual Jesús vino a este mundo es para sanar, para quitar el pecado de tu alma, la cual, hermano, nadie puede quitar por sus propias fuerzas. Por el más dinero que tengas en el banco, por los lujos más buenos que tengas, no puedes hacer nada, porque el único que te puede limpiar y quitar el pecado es Jesucristo, porque Él es el médico en el cual Dios dijo a su pueblo: y les enviaré, ¿verdad?, sanación, les enviaré la medicina. Y cuando vino esa medicina, que era Jesucristo, dice la Escritura ya en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando lo vieron entrar en aquel pollino, como nos dice Zacarías 9:9, oh, gózate, hija de Sión, porque viene tu rey, viene tu Señor montado en un pollino humilde, sencillo, pero no le vas a conocer. Y muchos no le conocieron. Dice la Escritura que cuando entró Jesús a Jerusalén, fue y lloró y dijo: oh, Jerusalén, Jerusalén, si tan solo supieses tu día en el cual
ha llegado tu salvación, ha llegado tu perdón, ha llegado tu medicina y nunca has querido entender. Así hoy en día quizás Dios, quizás Jesús aún sigue llorando por el mundo entero, porque cuántas veces Dios ha enviado predicadores, ha enviado personas para que te hablen del Evangelio, para que te hablen de Jesús y nunca has querido entender, nunca has querido venir. Pero aún sigue Jesús esperándote, aún sigue Dios esperando por ti, porque Él es paciente. Dice la Biblia que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que yo te invito a que busques a Jesús hoy de todo tu corazón, entrégale tu vida a Cristo. Porque tarde o temprano, hermano, Dios nos va a llamar a cuentas. Hoy mucha gente ha muerto. Aquí el problema no es de que si vamos a morir, hermano, ya está establecido, ya está dicho que vamos a morir. Muchos han estado muriendo de enfermedades, de diabetes, del cáncer, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Esto no debe de ser nuevo para nosotros, hermano. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es de que, hermano, un día nos presentaremos delante de Dios y te va a pedir cuentas a ti y me va a pedir cuentas a mí. Dice la Escritura, todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo en este mundo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de todo, hermano. Y quizás hoy ya es el tiempo, hermano, que te entregues a Jesús, que entregues tu vida al Señor y que vivas para el Señor. Quiero hacer una oración y si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo, cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, hoy yo reconozco que soy un pecador. Hoy yo reconozco que tú moriste en mi lugar. Hoy yo reconozco que tú eres el único médico que puede sanar y quitar mi pecado de mi alma. Hoy yo reconozco que tú eres el médico por excelencia, que tú eres el único que puedes limpiar mi pecado de mi alma. Te pido perdón, límpiame con tu sangre preciosa, escríbeme en el libro de la vida. Y desde hoy en adelante seguiré tus pisadas, leeré tu palabra, buscaré un lugar donde congregarme. Te doy gracias por mi salvación, en el nombre de Jesús, amén. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Sigan adelante, sigamos orando unos por otros. Recuerden que Jesucristo no estableció una religión. Jesucristo es vida, amor y esperanza para todo aquel que quiera venir a Él. Jesucristo no dejó una denominación. Jesucristo dijo: amaos los unos a los otros como yo los he amado. Aquel que dice tener a Dios o amar a Dios y no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. Es necesario que entendamos, hermano, que esto no es cuestión de religión ni de denominación, sino que es, hermano, de obediencia y amor a Dios y a la gente. Amor a nuestro prójimo, amor al perdido, amor a las almas perdidas. Así que yo te animo hoy, hermano, amigo, hermano, sigamos adelante compartiendo el Evangelio, porque Cristo viene pronto por su iglesia, por su pueblo, por aquellos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Así que le damos gracias a Dios por este momento, por esta bendición. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que puedan ver este video, que puedan reproducirlo, que usted bendiga sus vidas, sus familias, bendiga sus ministerios, Señor, bendiga sus familias, bendiga sus trabajos, bendiga, Señor, nuestro hogar, nuestras hijas, bendiga nuestra esposa, bendiga, Señor, todo lo que emprendamos, bendito Padre. Perdone nuestras faltas, nuestros pecados, perdone, Señor, si no hemos sido obedientes a su palabra. Perdónenos, Señor, por no predicar tu palabra. Perdónenos porque muchas veces nos afanamos tanto en el trabajo que descuidamos tu obra, descuidamos las almas perdidas y no entendemos que un día usted dijo y miró a aquella gente que estaba desamparada, como que no tienen pastor.
Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayude, nos dé fuerzas para seguir adelante. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermanos. Saludos desde Austin, Texas, hasta donde puedan alcanzar esta transmisión. Dios les bendiga, hermanos. Saludos de parte de la familia, bendiciones, y nos miramos próximamente. Saludos y hasta luego. Dios es bueno. Amén. Y recuerde que hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner esta alabanza. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y con esto los dejamos. ¿Cuántos saben que hay poder en Jesús? Aleluya. Victoria es Cristo. Vamos a declararlo. Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz. Su victoria, mi victoria es. Al enemigo venció, la muerte él derrotó.